tardes, bienvenidos a Mesa de Análisis Jurídico, un espacio donde abordaremos casos reales desde una perspectiva técnica del derecho. En este episodio analizaremos el amparo directo 18 del 2020, centrándonos en dos ejes fundamentales: las fuentes del derecho y los conceptos jurídicos fundamentales, con el objetivo de comprender cómo estos elementos se aplican en un caso concreto. Me acompaña André, quien abordará el análisis desde un enfoque más social y conceptual, y Emiliano, quien trabajará desde una perspectiva normativa y formal del derecho. Gracias, Carlos. En este análisis vamos a tratar de identificar cómo los conceptos jurídicos no se quedan en lo teórico y más bien influyen en la resolución de todos los casos. Y también revisaremos cómo las distintas fuentes del derecho intervienen directamente en la construcción de la decisión judicial, especialmente en un caso tan complejo como este. Es importante señalar que este no será solamente un resumen del caso, sino un análisis jurídico aplicado, donde iremos identificando cómo las normas, la jurisprudencia, la doctrina y la realidad social interactúan en la resolución del conflicto. Además, veremos cómo conceptos como filiación, persona, acto jurídico y validez se materializan dentro del caso. Sin más que decir, comenzamos con este análisis. Entrando en el análisis, vamos a identificar las fuentes del derecho presentes en el caso, no solo mencionándolas, sino explicando cómo aparecen y qué impacto tienen en la resolución del amparo 18 del 2020. La primera fuente formal es la legislación, que constituye la base del problema jurídico. En este caso, el Código Civil regula la filiación y establece cómo se crea una relación jurídica entre padre e hijo, así como los requisitos para su validez. Por otro lado, la Constitución protege derechos fundamentales como la identidad y el nombre. Aquí la legislación influye directamente porque 1. Define qué registros son válidos y 2. Establece que la filiación debe seguir procedimientos legales. Bueno, pero también genera el conflicto, porque la ley no contempla adecuadamente situaciones como la filiación de hecho social, lo que obliga a interpretar más allá de la norma escrita, según la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora, una de las fuentes más importantes en este caso, la jurisprudencia. Aquí interviene directamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya decisión funciona como una fuente formal porque interpreta la ley, resuelve el conflicto entre normas y realidad, y además puede generar criterios obligatorios para casos similares. Además de que la Corte no solo aplica la ley, sino que la adapta al caso en concreto, reconociendo elementos como identidad y la realidad social de las personas, lo que le da un impacto mucho más amplio a su criterio. Pasando a la doctrina, ¿cómo se refleja en este caso? Bueno, la doctrina aparece a través de los conceptos que utilizamos para entender el problema, como filiación, identidad, persona o derechos de la personalidad. Su influencia está en que permite interpretar la ley de forma más profunda, ayuda a los jueces a fundamentar sus decisiones y da herramientas teóricas para resolver casos complejos. Es decir, aunque no es obligatoria, la doctrina orienta el razonamiento jurídico y fortalece la argumentación. Y una de las más interesantes en este caso, ¿qué dice la costumbre? Bueno, aquí se ve claramente porque la persona vivió toda su vida como hija y fue reconocida así socialmente y construyó su identidad con base en esa relación. Entonces, esto demuestra que la costumbre refleja conductas repetidas y aceptadas socialmente y que puede influir en el derecho cuando la norma no es suficiente. De aquí genera una tensión importante entre lo que dice la ley y lo que ocurre en la realidad. También encontramos fuentes reales. ¿Estas cómo se identifican? Bueno, son los factores sociales que originan el derecho y en este caso se reflejan en el abandono inicial, la crianza por otra persona y la construcción de una familia de hecho. Estos elementos influyen en cómo debe resolver el caso, porque muestran la realidad que el derecho intenta regular. Y de manera más indirecta, las fuentes históricas que permiten entender cómo han evolucionado las instituciones como la filiación, aunque aquí su impacto es menor. En conclusión, este caso demuestra que las fuentes del derecho no actúan de manera aislada, sino que se combinan. La legislación establece reglas, la jurisprudencia las interpreta, la doctrina las explica y la realidad social las pone a prueba. Y es justamente esa interacción donde se construye la solución jurídica. Ahora pasamos a los conceptos jurídicos fundamentales, que son las herramientas
con las que el derecho construye y resuelve este tipo de casos. La idea es identificar cómo se materializan dentro del caso, no solo definirlos. Bueno, para explicar un poquito el concepto de persona, lo podemos entender como el sujeto de derechos y obligaciones. Esto se ve en el caso cuando la discusión no es solo sobre un documento, sino sobre quién es jurídicamente la persona, es decir, su identidad reconocida por el derecho. Exacto, porque el problema afecta directamente su existencia jurídica frente al Estado, no solo un trámite administrativo. Pasamos al concepto central del caso, la filiación. Bueno, la filiación es la relación jurídica entre padre e hijo, y normalmente se basa en criterios biológicos o legales. Esto se ve en el caso cuando existe una filiación biológica entre la madre leal y una filiación social o de hecho, que es quien la crió. Y justamente está ahí el conflicto, porque el derecho reconoce formalmente una, pero la realidad nos muestra otra, lo que obliga a analizar cuál debe quedarse. Ahora vamos con los atributos de la persona. Bueno, son los elementos como el nombre, la identidad y el estado civil que permiten individualizar jurídicamente a una persona. Esto se ve en el caso cuando el acta de nacimiento define su nombre y filiación, lo que impacta directamente en su identidad jurídica. Y por eso el conflicto es tan delicado, porque modificar el acta implicaría alterar esos atributos esenciales. Ahora, ¿qué me dicen del acto jurídico? El registro de nacimiento es un acto jurídico, porque genera consecuencias legales, crea la identidad y la filiación. Esto se ve en el caso cuando existen dos actos jurídicos distintos, dos actas que producen efectos contradictorios. Y eso es lo que hace todo este problema jurídico, la coexistencia de dos realidades legales. Y por último, ¿qué me pueden hablar acerca de la validez y de la nulidad? Un acto jurídico debe cumplir requisitos para ser validado, si no, puede declararse nulo. Esto se ve en el caso cuando se cuestiona si la segunda acta debe anularse por no cumplir con los requisitos legales. Pero también se analiza si anularla generaría una injusticia porque afectaría la identidad construida durante años. Ahora vamos con algo aún más interesante, el derecho objetivo y subjetivo. ¿Qué me dicen de eso? El derecho objetivo son las normas, lo que dice la ley. Y el derecho subjetivo es la facultad que tiene la persona, en este caso su derecho a la identidad. Esto lo vemos porque hay un choque entre la norma que podría invalidar el acta y el derecho individual de la persona a mantener su identidad. Finalmente, el hecho jurídico. El hecho jurídico es un acontecimiento que genera consecuencias legales, aunque no hayan sido formalizadas como acto. Esto se ve en el caso cuando la crianza real como hija genera efectos jurídicos, aunque no haya existido un proceso legal de adopción. Es decir, la realidad misma produce consecuencias jurídicas. En conjunto, estos conceptos permiten entender que el caso no es solo un problema de documentos, sino de cómo el derecho construye la realidad jurídica de una persona. Y lo más importante, estos conceptos no se quedan en la teoría, sino que se aplican directamente para resolver los conflictos reales. Pues me llamó mucho la atención cómo las fuentes del derecho y los conceptos jurídicos se conectan, porque aunque la norma diga una cosa, la realidad puede mostrar algo distinto que también tiene peso. Creo que lo más valioso fue ver que conceptos como la filiación o la identidad no son solo de teoría, sino que realmente pueden cambiar pues, el resultado de un caso. Ya habiendo llegado al final de nuestro curso de teoría del derecho y poniendo en práctica todo lo aprendido, pues podemos darnos cuenta de la importancia de comprender todas estas teorías que se nos enseñaron, la teoría pues positivista, la realista, el racionalismo también, y también darnos cuenta de lo importante que es poder aplicar todas estas teorías, no quedarse solo en la teoría, sino llevarlo a la práctica, sobre todo en casos tan complejos como que se nos presenta en el ejercicio, y pues seguir afirmando que ya con todo lo aprendido, a mi parecer, pues la sentencia que dicta la corte y no reconocer la segunda acta, pues sigue siendo la correcta, ya que es la que garantiza la seguridad jurídica en nuestra nación. Después de este parcial, lo que más me deja este caso es entender que el derecho no nace solo de la ley, sino de muchas fuentes que se combinan todo el tiempo. Antes pensaba
que todo se resolvía viendo qué decía el código. Ahora veo que también influye en la interpretación, los conceptos jurídicos y hasta la realidad social. En este caso sí me hizo mucho sentido cómo algo como la filiación o la identidad no se pueden entender solo desde lo formal, porque hay una historia completa detrás. Creo que lo más valioso fue darme cuenta de que los conceptos que vemos en clase sí tienen un impacto real y que entenderlos bien cambia completamente la forma en la que analizas un problema jurídico. Al final me quedo con la idea de que el derecho no es tan rígido como parece, sino que se construye a partir de varios elementos que tienden a equilibrarse. Para concluir, este caso nos permite ver con claridad que el derecho no funciona de manera aislada, sino a partir de la interacción en sus distintas fuentes y conceptos. A lo largo del análisis identificamos cómo la legislación establece las bases, la jurisprudencia interpreta y resuelve, y la realidad social influye directamente en la aplicación del derecho. También pudimos observar que conceptos como persona, filiación, identidad, acto jurídico y validez no solo son definiciones teóricas, sino elementos que tienen un impacto real en la vida de las personas. En ese sentido, este caso demuestra que el derecho no solo se limita a normas, sino que se construye a partir de una combinación entre lo jurídico y lo social, buscando dar soluciones a situaciones complejas. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis.